únete a Él. Claro, no lo dicen así, lo dicen con otras palabras. Hablemos de los que nos unen. ¿Qué significa hablemos de los que nos unen? Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. ¿O no? Hermanos, ¿cuándo hablamos de lo que nos une con los protestantes? Cuando vamos a hacer un puente, cuando vamos a hacer un río, cuando vamos a construir algo, cuando vamos a la acción social, hablemos de lo que nos une. Pero si vamos en la vida espiritual, hablemos de la verdad. No me importa si nos une o no nos une. Lo importante es que tenemos que predicar la verdad. Porque aquellos católicos que andan con el lema hablemos de lo que nos une, no conocen a los protestantes todavía. Y yo los conozco como la palma de mi mano. Y ese lema, hablemos de lo que nos une, es un lema para los católicos que no están preparados. Pero ese lema no lo toman los protestantes. Hablemos de lo que nos une, es decir, suelte las armas y vaya a pelear con aquel que está bien armado, sin armas. Y dice el protestante, venga, y todos al suelo, listos. Oh, no. Hablemos de lo que nos une, es dejar que los protestantes hagan lo que les dé la gana, porque ellos no tienen compasión con los católicos. Y ellos no hablan de lo que nos une. Cuando usted comienza a hablar con los protestantes y dice, hablemos de lo que nos une, ¿sabe cuál es la respuesta de un protestante? La iglesia, salga de la gran ramera, de la gran prostituta. Cristo viene pronto a llevar a su iglesia a morar con él, salga de la gran... El Papa es la bestia, el anticristo, María tuvo más hijos. Ustedes son unos idólatras malditos al infierno. Mientras que el católico, hablemos de lo que nos une, hablemos de lo que nos une. Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Eso significa. Si el protestante aceptara hablar de lo que nos une, entonces sí tendría razón los miembros de la iglesia que dicen hablemos de lo que nos une. Pero los protestantes nunca tienen ese lema. Los conozco como la palma de mi mano. Tristemente hay miembros de la iglesia que no los conoce. Y como no los conoce, dicen esas cosas. Yo los conozco y sé que no hablan de eso. Sé de qué hablan. Sé cómo hablan. Sé cómo se expresan. Sé qué enseñan. Decirles a ustedes, hablemos de lo que nos une, es decirle, métensele un toro bravo, usted que no sabe torear. ¿Cómo va a salir? Asesinado. Claro, yo no, porque yo no me le metí el toro, se le metieron ustedes. Este es un gran problema que tenemos. Entonces, queridos hermanos, hoy yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes para que veamos cómo podemos ustedes y yo llegar a la vida eterna, pero también cómo aprender a refutar a aquellos que nos atacan. No podemos quedarnos, hablemos de lo que nos une, cuando ellos no toman eso en serio. Cuando ese lema para ellos es basura, cuando eso no lo toman en cuenta. Hablemos de lo que nos une, se llama cobardía y se llama pereza para estudiar y para defender la fe. Hablemos de lo que nos une, es pongámonos de acuerdo en hacer lo que nos venga en gana, no lo que dice Dios. No, así no es. El Señor mandó a evangelizar, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que resista a creer será condenado. He dicho, caso cerrado. Así de sencillo. Jesús nos dijo, vaya a hablar de lo que les une. ¿Qué? Cuando vamos a una, por ejemplo, en la comunidad mía, vamos a hacer una actividad social, hablemos de lo que nos une. Vamos a ver qué nos une. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir un hueco. Vamos a abrir un hueco. ¿Cómo vamos a abrir el hueco? Hablemos de lo que nos une. Entre todos. Sí, vamos a ver.
Pero ¿de qué vamos a hablar nosotros con un protestante? ¿De qué? Si no hablamos de lo que, para mostrar a ellos. Yo voy y le hablo a los hijos de los protestantes de lo que nos une. Crea en Cristo, crea en la palabra, bien. ¿Y qué le va a enseñar el protestante a los hijos suyos? Usted va a decirle, cree en Cristo, ame a Cristo, siga adelante leyendo la Biblia. ¿Qué le va a decir el protestante a los hijos suyos? María es una prostituta, sáquese de la gran ramera, a usted lo engañaron, usted es un idólatra, maldito para el infierno. ¿Notan la diferencia? Entonces, dialoguemos. Por eso, la ignorancia atrevida. Aquellos que no saben lo que es ecumenismo, ecumenismo es, vamos a dialogar con la palabra de Dios. Cada uno expone su doctrina y la fundamenta con la palabra de Dios para ver si es verdad. Eso es ecumenismo. No es hablemos de lo que nos une. Hablemos con lo que nos une, que es la palabra. Eso sí, hablemos con lo que nos une, la Biblia. Eso sí es ecumenismo. Hablemos con lo que nos une. Sin necesidad de pelear. Sin necesidad de pelear. Seguimos. Ajá. Volvamos donde estábamos. San Lucas, capítulo 8, versículo, ya vamos en el 12, ¿verdad? En el 11. En el 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Maestro, ¿nos puede explicar y qué significa aquello que la semilla cayó a lo largo del camino? Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Jesucristo dijo, salió el sembrador a sembrar y una semilla cayó a lo largo del camino. ¿Y cuál es esa semilla? Los carismáticos, la que cayó a lo largo del camino. Es los carismáticos que sí creen que la Biblia es palabra de Dios. Pero, que se la dejaron robar. Que creyendo que la Biblia es palabra de Dios, no la leen. Que creyendo que la Biblia es palabra de Dios, no tienen tiempo para gustarla y saborearla, y si la leen en las carreras. No hacen la lectura divina reposada de la palabra de Dios. El diablo se la roba. Pero no solamente los carismáticos, cualquier grupo de apostolado, cualquier sacerdote, cualquier obispo. ¿Por qué mete a los sacerdotes y por qué mete a los obispos? Porque Jesús dijo, vaya a predicar el evangelio a todas, y ellos son parte de las criaturas de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Observen esto. Viene el diablo y se le roba la palabra que es la semilla. Bueno sería preguntarse, ¿será que el diablo ya le robó a usted la palabra de Dios? No, a mí no me la ha robado. Perfecto, te felicito. ¿Hace cuánto fue la última vez que la leyó? O le lanzo otra. ¿Cada cuánto la lees? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? Esto es contigo. Jesús no se equivocó. El diablo sí le robó la palabra de Dios a usted. ¿Y por qué se la robó? Los de sobre de la piedra. No, niña, no. ¿Por qué se la robó? Oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Por qué? Para que no crean. ¿Para que qué? No crean. Hermano, por favor, escuchen. Esto no lo escribí yo. Les aseguro que yo no había nacido. Yo nací en el 2000. Yo no había nacido. ¿Para qué le roba?
¿Para qué el diablo no le permite leer la Biblia? ¿Para qué saquen excusa? ¿Por qué les da sueño? ¿Por qué les da pereza? Para que no crean. En castellano, el diablo sabe que la fe brota de la lectura asidua o de la escucha asidua de la palabra de Dios. De ahí brota la fe. En castellano, otra vez, la fe no se compra, no se vende. La fe no viene en el Mercal, en Pedeval, en el CLAC. No. La fe se adquiere, nace. Es una... No es una virtud teologal, sino fe, esperanza. Es una virtud teologal que brota en el corazón, en el íntimo, en la vida espiritual del hombre, cuando se acerca a la palabra de Dios con respeto y con fe, creyendo que es palabra de Dios y aceptándola tal cual es. El diablo sabe eso. Y el diablo dice: voy a impedirle a los católicos que lean la Biblia. Y lo logra. Y tiene éxito. Porque no quiere que crean. Segundo, cuando usted lee la palabra de Dios, usted cree. Y si cree en la palabra de Dios, ¿cuál será su final? ¿Cuál será su destino? Para que no crean y se salven. Cuando usted lee la Biblia, usted logra tener fe y logra alcanzar la salvación. Esto sería muy lindo si no existiera el diablo. O esto sería muy lindo si el diablo no lo supiera. Entonces, como el diablo lo sabe, viene y le roba. Tan sencillo, tan sencillo. Como es una semilla, el diablo se la roba para que usted no la siembre. Por eso usted no la ha sembrado en su casa, porque el diablo se la robó. Por eso usted no la comparte con sus hijos, porque el diablo se la robó. Por eso no la comparte con su esposa o su esposo, porque el diablo se la robó. Sencillo. Y cuando usted quiere comenzar a sembrar la semilla, el diablo la chantajea o lo chantajea. ¿Cómo? Usted le dice: bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Si quiere, haga la prueba esta noche. Cuando estén todos reunidos, bueno, mire, yo fui a una enseñanza y el padre Toro nos dijo que teníamos que leer la palabra de Dios. Petronilo, Pánfilo, venga, vamos a leer la palabra de Dios. Y llama a su esposo también. ¿Qué le va a decir su esposo? Esta fanática, esta se metió evangélica, esta que bichito le pecó. Nada, si quiere leerla usted. Usted no me va a obligar a los hijos a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia. No, venga, hijo, vámonos nosotros, vámonos. Como el niño es el macho y yo soy el macho de la casa y este es el que anda conmigo, usted no va a escuchar, somos matas locas. ¿O no? Hágalo usted, hombre, para ver. Usted que es macho, remacho, impóngase. Vamos a leer la palabra de Dios para ver si la mujer no le miente a la madre. Para ver si no se le vuelve una tigra toreada. A ver, hágalo, haga la prueba. Porque el diablo le tiene que robar a capa y a espada esa semilla. Y el diablo no lo va a permitir. Entonces, solo los que perseveran triunfan, alcanzan. Los cobardes dicen: no, yo mejor no me meto en problemas. Dejo mi hogar como está. Estamos muy tranquilos. Yo no voy a sembrar la guerra con mi marido, con mi mujer. Eso, yo leer la Biblia es un problema. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Creen que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la guerra.